Buenos días, hermanos, ¿cómo andan? ¿Bien? Vamos a compartir la palabra del Señor. Antonio Abad fue uno de los primeros monjes ermitaños y uno de los fundadores de los monasterios. El monasterio es un lugar donde un grupo de personas religiosas, un grupo de personas se aíslan de la sociedad porque piensan o tienen la idea que aislados de la sociedad van a alcanzar una mayor pureza, una mayor comunión con el Señor. Y uno de los fundadores fue Antonio Abad. Esto sucedió en el siglo III después de Cristo, que comenzó este movimiento de los monasterios. Comenzó en Egipto, en Siria y luego se extendió por toda Europa y en todo el mundo hay monasterios. Pero la verdad es que esta idea de aislarse, de alejarse de la sociedad, nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que un grupo religioso se aísle de la sociedad para alcanzar la pureza. Al contrario, Jesús en Juan 17:15 dijo lo siguiente: orando al Padre, orando por sus discípulos y orando por nosotros que íbamos a creer, oró lo siguiente: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El corazón de Jesús era no que nosotros nos separemos del mundo, que salgamos del mundo, sino que nos guardemos, que el Padre nos guarde. Y Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2, el versículo 15 y 16, dice: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, el plan de Dios es que nosotros en medio del mundo, en el lugar donde estamos, en la sociedad en la que estamos, podamos brillar, que podamos ser sal y luz. Nunca fue la idea de Dios que nosotros nos guardemos en un monasterio, que nos separemos, sino que en este lugar podamos brillar. ¿Por qué voy y leo estos pasajes? Vamos a leer el pasaje que nos toca en esta mañana, Romanos capítulo 13, y el domingo anterior no, el otro, Ariel nos hablaba de los versículos 1 al 7, y nosotros vamos a leer los versículos del 8 al 14, Romanos capítulo 13. Y simplemente déjame recordarte a quién se le escribió esta carta. Y dice Romanos 1:7, mientras vos buscas Romanos 13, Pablo dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, Pablo le escribe a los amados de Dios que han sido llamados para ser santos. Santos, separados, consagrados para Dios. Pero dice algo más: que están en Roma. Y en ninguna parte Pablo les dice salgan de Roma, sino llamados, amados por Dios, llamados a ser santos, consagrados para Dios en Roma. Y Roma no debe haber sido una ciudad nada fácil para ser cristiano. Era la ciudad más próspera de esa época, era una ciudad pujante, pero muy difícil para ser cristiano por todas las cuestiones que se vivían, cuestiones ideológicas, la inmoralidad era enorme. Y los hermanos que reciben esta carta tienen la tarea de ser llamados, de ser santos en una ciudad tan difícil como era Roma, pero que seguramente es tan difícil como la ciudad en la cual nosotros vivimos hoy. Córdoba, Argentina, año 2024. Y ellos tenían la tarea de ser sal y luz ahí, nosotros tenemos la tarea de ser sal y luz acá en donde el Señor nos ha puesto. Tenemos que ser como los filipenses eran en Filipos, luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahora sí vamos a leer Romanos capítulo 13, y yo lo dividí en 3 puntos, ¿sí? Rápidamente vamos a ver 3 puntitos en estos pasajes. 3 puntitos de cómo nosotros como iglesia tenemos que brillar en esta sociedad. Gracias, Pupi. Cómo tenemos que distinguirnos de la sociedad y que la sociedad necesita que nosotros veamos estas 3 cosas y que las hagamos propias en nuestro corazón, individualmente, como familia y como iglesia y como cuerpo de Cristo. Córdoba, Argentina, necesita que nosotros veamos estas 3 cosas y las apliquemos a nuestra vida. Vamos a leer los versículos del 8 a 10 primero, ¿sí? Romanos 13,
del 8 al 10, dice así: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Yo puse este primer punto: la iglesia tiene que ser un lugar, un grupo, una congregación que cumple la ley de Dios, que cumple la ley de Cristo. Y esto parece una contradicción, porque en los 11 capítulos anteriores Pablo nos viene diciendo de que no podemos cumplir la ley, de que la ley ha sido dada para que nosotros podamos entender de que no la podemos cumplir y de que solamente podemos ser declarados justos por gracia, por medio de la fe, no por nuestro esfuerzo a cumplir la ley. Pero lo cierto es que para nosotros, que ya hemos sido salvos, nuestra relación con la ley, nuestra relación con los mandamientos del Señor, no pasa por cumplirlos para alcanzar la salvación, sino que pasa por cumplirlos porque ya hemos sido salvos. Y la ley para nosotros, los mandamientos del Señor, son una cosa hermosa, son una delicia. Como decía el salmista en el capítulo 119, versículo 97, dice: «¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación». Y el Salmo 19 habla de la ley, yo te lo resumo en algunas poquitas palabras, dice: «La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos». Por lo tanto, nuestra relación con la ley no es una relación en donde yo me esfuerzo para cumplirla, para agradar a Dios, sino porque Dios ya me justificó y me declaró justo. Yo amo y desearía cumplir con su ley. Fíjate Mateo 7:23, no lo busques, pero probablemente una de las más fuertes advertencias que Jesús hace, dice lo siguiente: «Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad». Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de mejor manera y dice: «Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios». Tú sabes que esa palabra iniquidad me llamó mucho la atención porque significa los sin ley o los que están divorciados de la ley, los que viven apartados de la ley de Dios. Y nosotros no vivimos apartados de la ley de Dios. Volvemos a repetir hasta el cansancio: la ley no nos da la salvación, pero porque hemos sido salvos y en respuesta a esa salvación y por amor al Señor es que nosotros buscamos obedecer sus mandamientos. Y Pablo va a decir que la ley y todos los mandamientos se resumen en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es algo que a Pablo se le haya ocurrido, sino que Jesús lo enseñó. Y Jesús en Mateo capítulo 22 le respondió a alguien que le había preguntado cuál era el mayor de los mandamientos, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo va a decir que quien cumple este mandamiento, quien ama a su prójimo como a sí mismo, está cumpliendo la ley. Está cumpliendo la ley. Fíjate qué interesante, porque nosotros que hemos sido amados por Dios tenemos la obligación de amar al prójimo como nosotros mismos. En este amar al prójimo como nosotros mismos no hay un segundo mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Dios y la Biblia dice que vos ya te amás a vos mismo y que yo me amo a mí mismo. Lo que el Señor me está demandando es que ame al prójimo, al que está cercano, a mi vecino, mi compañero de la facultad, a los que están cerca mío, como a mí mismo. Y la vara está recontra alta, porque yo me amo a mí mismo. Pero el Señor exige que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Y encima que la vara estaba alta, Jesús agregó y dijo: algún nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y encima que la vara estaba súper exigente, el Señor la puso aún más alto. Me gusta porque Jesús contó una parábola sobre el prójimo, sobre el amor al prójimo. Aquella parábola del buen samaritano
en donde un hombre es asaltado, es dejado casi muerto, y pasan dos religiosos y pasan de largo. Y un samaritano dice que lo vio, se acercó, cuidó de él, le vendó las heridas, se comprometió, lo llevó al mesón y le dijo: todos los gastos que tengas yo te los voy a pagar. Pero lo que más me impacta es cómo termina Jesús esa historia. ¿Y qué dice? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, le dijo. Tenés que tener la misma actitud que aquel samaritano, y me lo dice a mí y te lo dice a vos. El amor, dice Juan, en 1 Juan 3:18, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No son simplemente palabras, son cuestiones prácticas, en donde vos y yo tenemos que cumplir con esta ley de Dios, con esta ley de Cristo, de amar al prójimo como a mí mismo. Y aún más, amarnos entre nosotros como el Señor nos ha amado a nosotros. Es un amor que 1 Corintios 13 lo describe como un amor sufrido, bondadoso, que todo lo soporta. Ese 1 Corintios 13 no es el amor entre un marido y una mujer. Está hablando del amor entre nosotros. Está hablando del amor que tiene que haber entre nosotros. Ese amor sacrificial, es el amor con el que Jesús nos amó. Y la sociedad necesita, esta ciudad, este barrio necesita una iglesia que cumpla con esta ley, de amar al prójimo como a sí mismo, de amarnos como el Señor nos amó. Y dice Pablo que quien cumple este mandamiento está cumpliendo toda la ley. Y tenemos este enorme desafío de cumplir con esto, de amar de forma práctica. Y no podemos seguir pasando de largo en medio de enormes necesidades que vemos a diario, en nuestro trabajo, en la facultad, en nuestras familias, nuestros vecinos. No podemos seguir pasando de largo, sino que verdaderamente tenemos que hacer frente a la necesidad y amar a nuestro prójimo con hechos reales y verdaderos. Argentina es un país donde las necesidades están a la vista y continuamente vemos gente con necesidad de distintos tipos. Y yo particularmente tengo que reconocer que la gran mayoría de las veces veo, miro y sigo de largo. Y el Señor me dice: anda y haz lo mismo que hacía el samaritano. Anda y haz lo mismo que hizo el samaritano. Por lo tanto, una iglesia que cumple la ley de Cristo. Pero en segundo lugar, versículos 11 y 13, dice así: y hagan todo esto, es decir, cumplir con la ley de Cristo, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Yo pensaba lo siguiente, que tenemos que ser una iglesia y que la sociedad necesita una iglesia que conozca el tiempo que está viviendo, que conozca la edad, la temporada en la cual estamos, porque los demás no son capaces de discernir en qué tiempo de la historia estamos. Y Pablo les dice de que ellos tienen que conocer el tiempo. Y lo que leímos recién, Pablo les habla de aquel día, del día del regreso de Jesús. Y me encantó esa frase: el día está cerca. Se acerca el día. Y Pablo nos va a hacer 3 llamados. Cuando vos y yo, nosotros, y pensamos en aquel día del regreso de Jesucristo, aquel día glorioso en el que el Señor va a volver por segunda vez, por lo menos 3 cosas Pablo nos dice que tenemos que hacer. En primer lugar, despertarnos del sueño. Despertarnos de nuestro letargo espiritual. Y Jesús enseñó parábolas con respecto a esto. Cuando Él hablaba de su venida, lo ilustró con parábolas. ¿Se acuerdan las parábolas de las vírgenes prudentes y las imprudentes, las insensatas? Y termina esa parábola diciendo: velen, pues no saben ni el día ni la hora. Y también nos enseñó a ser siervos que estaban
sirviendo al Señor, a su amo que se había ido, pero que iba a regresar. ¿Y que iba a regresar a qué? A rendir cuentas con sus siervos. Entonces el llamado es a pensar, a levantarnos de nuestro letargo espiritual, a despertarnos de nuestro sueño y verdaderamente involucrarnos en la obra del Señor y ser prudentes y ser sensatos de que el Señor viene y viene a arreglar cuentas. Y para nosotros aquel día va a ser un día glorioso, lleno de esperanza. Pero también hay otra realidad con respecto a ese día, que para el que no cree es un día terrible, es un día de condenación, es un día en donde se va a tener que presentar delante del Dios justo y va a ser retribuido por lo que haya hecho. Entonces nosotros tenemos que despertarnos de nuestro letargo espiritual, tenemos que despertarnos y comenzar a proclamar que el Señor viene. El Señor viene y no podemos seguir siendo como Jonás que dormía en medio de una catástrofe, sino despertarnos y como una atalaya, como alguien que anuncia, el Señor viene. Va a ser un día glorioso, un día maravilloso, pero también la Biblia dice que va a ser un día terrible, va a ser un día de juicio. Dios ya juzgó la tierra en los días de Noé y lo va a volver a hacer. Y nosotros tenemos que conocer el tiempo en el cual vivimos. Es el tiempo previo. No sabemos si falta mucho, si falta poco, pero que lo que próximo que viene es que el Señor va a regresar. Y nosotros necesitamos saber y entender en el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero además Pablo nos llama a vivir en santidad. Nos llama a vivir consagrados para el Señor. Y el apóstol Juan dice que quien tiene la esperanza del regreso de Jesús, dice que se purifica a sí mismo. Qué diferente sería si nosotros supiéramos que hoy a las 7, 8 de la tarde viene el Señor. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Pero el Señor nos pide que nosotros estemos pensando que el regreso del Señor es inminente, puede ser en cualquier momento, y que nosotros estemos velando, despiertos, esperando su regreso y que el Señor nos encuentre. Y nos encuentre de esta manera, como Pablo dice allí en los versículos 13, que desechemos esas cosas. Y la lista a mí me llama la atención porque habla de orgías, borrachera, promiscuidad sexual y lujuria. Yo digo, bueno, está bien todo esto, no tengo nada que ver, pero luego dice pleitos y envidias. Pleitos y envidias lo pone en la misma categoría que orgías, borracheras, lujurias. Y el pleito y la envidia es no cumplir con el punto anterior. Es no amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Que no haya pleitos y envidias entre medio de nosotros. Que no haya nada de las otras cosas también, por supuesto. Pero que no haya pleitos y envidias. Y en tercer lugar, nos llama a tomar las armas de la luz. Y saber de que este tiempo, el tiempo previo al regreso del Señor, es un tiempo de guerra. No estamos en un picnic. Estamos en guerra y el Señor viene y nosotros tenemos que tomar toda la armadura que el Señor nos ha dado. Dice Pablo, la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. ¿Se confundió Pablo? Esto lo escribió hace 2000 años atrás. 2000 años atrás pasaron, 2000 años pasaron casi de cuando Pablo escribió la salvación está más cerca de cuando creímos. Fíjate lo que escribió el autor de Hebreos. Dice, Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, el pensamiento de este autor era ese día del retorno del Señor se acerca. Santiago escribió lo siguiente, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Los apóstoles no sabían ni el día ni la hora, no lo sabían. Pero ellos vivían en la expectativa de que ese día se acerca, ese día está cerca y puede ser en cualquier momento. Ahora, yo no sé cuánto falta para que el Señor venga. Puede ser mañana, 1 año, 10 años, 100 años, 1 milenio. No tengo la menor idea y cualquiera que se ponga a poner una fecha está equivocado. Lo que sí yo sé es que en 100 años nuestra generación y todos los que estamos acá probablemente ya nos hayamos encontrado con el Señor.
Ya estamos cerca del Señor. Ya sea de que Él venga o que nosotros vayamos, en 100 años vamos a encontrarnos con el Señor. Esta generación en la cual nosotros vivimos, esta ciudad de Córdoba con sus habitantes, en 100 años todos, puede haber alguna excepción, pero la gran mayoría ya va a haberse encontrado con el Señor. Ninguno de nosotros tenemos el 2025 garantizado. Ninguno de nosotros. El lunes llegué al mercado, al trabajo, y llego y teníamos 2 clientes, era un padre y un hijo. Y la noticia era de que había muerto uno de ellos. Me dicen, se murió tal, me menciona el apellido. Digo yo, era un hombre grande, pero no era tan grande. No, me dice. No se murió el padre, se murió el hijo. 25 años, 26, un infarto. Nadie tiene el 2025 garantizado, ni vos ni yo lo tenemos garantizados. Lo que la sociedad necesita es una iglesia que conozca el tiempo, que el Señor viene o que nosotros nos vamos hacia allá. Pablo, Pedro, Santiago y la iglesia, esta iglesia del primer siglo que trastornó el mundo y que llenó el mensaje del Evangelio a todo el mundo, no eran mejores que nosotros, pero sí tenían esta expectativa de que el Señor venía y que venía pronto o que nos íbamos con Él y que la tarea que teníamos que hacer era de llenar el mensaje, llenar el mundo con el mensaje del Señor. Necesitamos una sociedad, un pueblo de Dios que sea consciente del tiempo en el que vivimos. Y por último, versículo 14, dice Romanos 13, 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Este es el tercer y último punto. Una iglesia conforme a la imagen de Jesús, vestido de Jesús. Fíjate, nosotros ya hemos sido vestidos con su justicia, ahora tenemos que vestirnos con su santidad. Hemos sido vestidos de Jesucristo. Y nosotros tenemos que vivir conforme a lo que somos en Cristo. Tenemos que identificarnos con eso. Y esta metáfora de vestirnos es imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a crecer en el conocimiento de Dios. Y en aquel día que el Señor regrese, una esperanza gloriosa, que vamos a ser como Él es, porque le vamos a ver. Pero este proceso de transformación ya comenzó. Y dice 2 Corintios 3:18 que nosotros vemos y somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Y el propósito por el cual el Señor nos escogió, nos eligió, nos predestinó, dice Romanos 8:29, que es para hacernos hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y esto se logra en comunión con el Señor. En comunión, en oración, en ayuno, en estar junto con los hermanos, pero por sobre todas las cosas también en comunión con su palabra. Leyendo la palabra, no para instruirnos de información, sino para poder ver la hermosura y la belleza de Jesús. Y cuando yo veo su hermosura, Él me va transformando a su imagen. La sociedad, nuestra Córdoba, nuestro barrio necesita una iglesia conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gente, hermanos, que tengan el mismo carácter que Él, llenos de amor, llenos de bondad, de compasión, de gozo, de alegría, de amor por el prójimo. Esto es lo que la sociedad, nuestros vecinos, nuestros compañeros, todos necesitan, una iglesia conforme a la imagen de Jesús. Y no es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que nosotros tenemos que proponernos, esforzarnos a parecernos a Jesús, sino que es contemplar su belleza, contemplar la hermosura de Jesús y que el Espíritu Santo comience a hacer una obra de transformación en mi vida. Por eso yo me tengo que disciplinar, leer la palabra, orar, ayunar, estar con los hermanos y que el Señor vaya haciendo esta obra de gracia, de transformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque para esto nosotros hemos sido llamados. La sociedad necesita ver a personas con el carácter de Jesús,
que imiten a Jesús y que amen como Jesús amaba. Yo creo que en estos pasajes podemos ver estas tres cosas. Una iglesia que cumple la ley de Cristo, esta ley resumida en amarnos unos a otros. En segundo lugar, una iglesia que entiende el tiempo en el que estamos. El Señor viene y está cerca. En tercer lugar, imitadores de Jesús. Personas que tienen el mismo carácter, el mismo amor, el mismo gozo, la misma bondad, la misma misericordia que tenía nuestro Señor y Salvador. El día se acerca. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién va a venir ese día? ¿Viene el Señor? Claro que viene el Señor. En aquel día dice la palabra de Dios que toda rodilla se va a doblar y la lengua va a confesar de que Jesucristo es el Señor. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es si ese que viene es mi Señor y es tu Señor. Porque eso cambia radicalmente. Si es tu Señor y mi Señor, es un día glorioso, es un día maravilloso. Pero si no lo es, déjame decirte algo. Hoy es el día en el que vos podés confesar con tu boca y creer que Jesucristo es el Señor. Y cuando vos creas que Jesús es el Señor y que murió en una cruz, Él te perdona tus pecados, te declara su Hijo y podés vivir en expectativa de que ese día, cuando el Señor venga, vos te vas con el Señor. ¿Quién es el que viene para vos? ¿Es el Señor? Es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tiene que ser el Señor de tu vida y de mi vida. Vamos a escuchar una pequeña canción y mientras escuchamos esta canción, pensamos en estos pequeños puntos, en estos cortos puntos que hemos reflexionado y pensando en la expectativa maravillosa de que este día se acerca. La noche está muy avanzada. El Señor está cerca.
prometió. Viene el día que a Jesús voy a ver. Viene el día de Jesús el Señor, viene el día de Jesús mi Señor, y que esta pueda ser una verdad de cada uno de nosotros. Oramos, terminamos. Señor, nuestro buen Dios y nuestro Padre, tenemos la esperanza maravillosa de que un día vas a regresar. Y si, Señor, quizás nosotros primero vayamos a ti. Señor, que podamos vivir con lo que vos nos has enseñado por medio de tu palabra. Que seamos una iglesia, Señor, que cumple con tu ley, que ama al prójimo como a sí mismo, pero que sobre todas las cosas que ama como vos nos has amado. Y que, Señor, que podamos reflejar ese amor y brillar en una sociedad tan difícil. También que seamos entendidos y conociendo de que el tiempo de tu regreso está pronto, de que la noche está muy avanzada y tenemos la esperanza gloriosa de que ese día está cerca. Y que ese día nos encuentre velando, siendo sobrios y trabajando para tu obra, Señor, para tu gloria. Y que muchos te conozcan por medio de lo que nosotros hablamos, hacemos, para que tu gloria sea conocida en este lugar donde vos nos has puesto. Y también te rogamos, Señor, que este proceso de transformación que vos estás haciendo en nuestra vida sea cada vez más y más profundo, para que nuestro carácter sea semejante al de Jesús. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Esa misma gracia que nos salvó, necesitamos para ser transformados. Enorme tarea es la que tenemos. No la podemos hacer por nuestra fuerza, solamente por medio de tu Espíritu. Señor, te damos gracias. Anhelamos ese día con todo nuestro corazón, pero mientras tanto, Señor, mientras estamos acá, queremos darte la gloria que solamente a vos te corresponde y cumplir con lo que vos nos has demandado. En el nombre de Cristo Jesús.